Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Esta semana se anuncia un artículo de Ricardo Uceda, hace ya como un mes, donde decía que en la primera quincena de octubre se iba a producir la acusación de la fiscal de la Nación al presidente Pedro Castillo, y que esto podía ocurrir luego de terminada la Asamblea General de la OEA. Eso acabó el viernes. Y en esta semana, pues todo apunta que vamos a ver esta acusación al presidente Pedro Castillo por parte de la Fiscalía. Varios juristas y César Azabache, quien hoy tiene la gentileza de estar con nosotros, ha sido los que han planteado desde hace ya un buen tiempo que esto puede ser viable y justamente lo hemos invitado para que nos explique ante qué podemos estar, qué mecanismos específicos tendría esta denuncia y cuáles pueden ser sus consecuencias. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con todos y con todas. ¿Cómo estás? La pregunta está planteada. ¿Qué tipo de acusación puede ocurrir cuando la Constitución dice que al presidente no se le puede acusar, salvo por 4 temas muy específicos, ninguno de los cuales es un tema penal? Sí, bien. Temo que el lenguaje legal en el tramo que ahora comienza va a ser muy importante, porque estamos entrando en un terreno de exploraciones sin antecedentes, de modo que de varias maneras se viene construyendo en el camino. Lo que la Fiscalía de la Nación puede hacer es denunciar al presidente ante el Congreso. Y la primera decisión que el Congreso tendrá que tomar es si abre un procedimiento con ocasión a esa denuncia o no. Y acá quiero hacer un paralelo muy corto. Hasta antes de la decisión del fiscal Sánchez, que abrió la investigación contra Castillo, quienes trabajamos en temas penales y constitucionales, asumíamos que al presidente no se le podía investigar porque no se le podía acusar. Ahora la regla para la Fiscalía, confirmada para la Suprema, es que se puede avanzar hasta el minuto de presentar acusación. Si el Congreso hace lo mismo, podría abrir el procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y avanzar por lo menos hasta el momento en que debe declarar si presenta una acusación ante el Pleno o no. En contra, quienes antes defendieron que la Fiscalía no podía ni siquiera comenzar, van a decir ahora que como el Congreso no puede presentar ante el Pleno la acusación, entonces tampoco debe investigar. La probabilidad más alta, entonces, es que el ciclo que comience sea uno, con mucha actividad dentro del Parlamento, pero con el límite del no poder acusar todavía vigente. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidir si comienza o no? Muy poco. ¿Cuál es el espacio que se abre? Uno semejante al que tenemos, pero duplicado por lo que representa las declaraciones y las actividades del Congreso sobre el mismo caso. Ahora, ¿qué pasa con el clima en el cual esto se da? Todavía, no sé si un penalista lo ve así, pero todavía el telón psicológico de fondo, creo yo, para esta situación es: ¿Castillo se va o se queda? Esto es lo que pregunta todo laico, ¿no? En estas circunstancias. Bueno, se va o se queda, tú que eres periodista, como si fuéramos, ¿no? La pregunta es: ¿en qué ambiente se va a producir esto? ¿Cuánto va a pesar el imperio de la justicia, de la verdad, del descubrimiento de los hechos frente al puro imperio político? Muy importante la pregunta, porque yo creo que leer la escena en términos binarios es difícil porque la gente de la escena es la Fiscalía, que no se desarrolla ni en los tiempos ni en las opciones que tiene el Congreso. Entonces esto es complejo decirlo, organizado en términos de expectativas con ese eje dual del se va o se queda. En los hechos, con un procedimiento a cargo de la Fiscalía, se ha convertido en una guerra de espacios y de movimientos, donde Castillo va perdiendo cosas progresiva y acumulativamente, pero una a una. Entonces, desde la mirada binaria se sigue quedando. Desde la mirada dentro del procedimiento sigue cayendo, pero cae muy lentamente.
Entonces, el espacio que se abre, un Congreso que posiblemente declare inicio el procedimiento de investigación y al final decido si lo suspendo, se convierte en un Congreso que para algunos, esto lo dudo, podría romper el muro de los 44 votos que detienen la vacancia. Pero yo me inclino más bien a pensar en que ocasionalmente se pueda convertir en un Congreso que al final del día termine optando por revisar las reglas constitucionales que limitan o crean estos obstáculos al proceder contra el presidente. Y hay una serie de detalles técnicos que se pueden revisar que el Congreso podría impulsar mientras desarrolle esa investigación en el clima que va a producir el que la desarrolle, que evidentemente va a ser todavía más tenso que el que tenemos a este momento, ¿no? César, una consulta. El presidente Castillo, evidentemente, a diferencia de los precedentes como el de PPK o de Vizcarra, está mostrando pues situaciones complejas en gobierno, ¿no? Es un poco lo que, a diferencia de lo que pasó con PPK y Vizcarra. Si pensamos en los tres casos, ¿qué hemos aprendido en el Perú? O sea, sobre todo en temas judiciales, porque es lamentable que estemos otra vez ante la misma situación en donde queremos vacar a un presidente. En el caso de PPK y Vizcarra se decía que había un ánimo vacador y obstruccionista. Acá estamos tratando de hacer justicia, entre comillas. Entonces, ¿qué hemos aprendido de estos tres procesos o qué estamos aprendiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es la lección final? Porque es complejo. Tú decías ayer en la entrevista con Mónica Delta que al presidente francés Chirac se demoraron 12 años en procesarlo, pero que el país, o sea, Francia, seguía caminando. A diferencia de lo que estamos viendo en el caso del Perú, que un tema judicial de un personaje paraliza al Estado y obviamente a todo el país. ¿Qué hemos aprendido de estos tres casos? O sea, porque para saber, o sea, digamos, o sea, como opinión pública, como ciudadanos, porque podríamos correr el riesgo de tener 5 años detenidos hasta que mágicamente pues se haga una interpretación laxa y entonces logren los puntos o en otro caso los votos. De varias maneras estamos detenidos y atragantados desde el 16, ¿no? Pues estamos en un momento Así es. Difícil en términos de gobierno y equilibrio. Creo que en perspectiva hay que decir a favor, uso comillas aquí, de la situación en la que estamos, que nunca usamos seriamente las reglas de responsabilidad de los presidentes de la República hasta la crisis del 16, ¿no? Incluso la vacancia de Fujimori en el 2000 fue un procedimiento legalmente tenue, pues Fujimori se había fugado. De modo que contra el prófugo podía decir lo que sea, ¿no? Entonces no genera un verdadero precedente, más allá de algunas decisiones del Constitucional que se tomaron alrededor de eso. Desde el 16 estamos cuadrando reglas que tienen escritos casi los 200 años de la República. Estas, las de protección constitucional al presidente, se escribieron en la versión que tenemos en el 860 y han subsistido casi sin cambios y casi sin mirar el entorno institucional del país todo este tiempo sin uso. Y las estamos usando en el momento de menor calidad de actividad pública del gobierno y del parlamento, de modo que no estamos acumulando mucho, ¿no? ¿Qué cosa sí quiero levantar como un resultado institucional fuerte? La Fiscalía de la Nación ha comenzado una investigación contra un presidente del ejercicio. Al hacerlo, ha llegado a un punto creo que bastante alto en el proceso de remarcar su posición institucional. Hay que recordar que la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público como tal, proviene del 2004 en su concepción, del 91 en su ideación, y no estaba en el país antes de la Constitución del 79 siquiera. De modo que ahí hay un agente que hay que mirar, las fiscalías que han entrado en la escena, y han entrado en la escena del equilibrio de relaciones entre el presidente de la República y el Congreso, que es no poco. Entonces, si tuviéramos que extraer algo en positivo con sus riesgos, yo tendría que decir que en este tramo hemos aprendido que la legalidad se puede construir desde un espacio institucional específico, que es la Fiscalía. Como enorme riesgo, tengo que notar que estamos construyendo ética pública desde la idea del castigo. Y eso puede ser socialmente muy complicado en el largo plazo. Pero es lo que tenemos. Estamos construyendo legalidad desde lo que la Fiscalía hace, y eso hace además tan importante mirar también los bemoles, esos casos como el de la hermana, de la fiscal de la Nación, que tienen que tener todavía, reclaman aún una solución institucional clara y concluyente.
César, ¿y cómo evalúas la reacción y la respuesta por parte del gobierno a lo que va a ocurrir con esta acusación, que incluye acciones como en lo último del fin de semana, una denuncia penal contra la fiscal de la Nación, y está lo otro, que es todos esos intentos que no son sospecha, que son muy obvios, de obstaculizar a la justicia? Harvey Colchado, puedo cambiar la Procuraduría General del Estado, incendios en la DIRIN, tantas cosas que se han acumulado. ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno ante esto? Bueno, de hecho, la escena creo que se lee por movimientos, ¿no? La Fiscalía de la Nación deja anunciar, trasciende, que está preparando esta denuncia. El Ejecutivo intenta cambiar a la Procuradora General por un abogado que tuvo que renunciar en 4 horas. De inmediato se confirma que en efecto la Fiscalía está preparando la denuncia, y en el camino estuvo el atentado retirado contra la posición de Harvey Colchado, ¿no? Creo que el Ejecutivo da muestras de ensayar maniobras de interferencia que tiene que retirar muy pronto, porque también está encima del presidente de la República la espada de Damocles de una fiscal de la Nación que podría, pero no ha optado hasta ahora, usar el recurso de buscar a un juez para empezar a imponerle limitaciones, ¿no? Cada vez que Castillo se mueve, aparece de nuevo en el debate el riesgo de suspensiones judiciales o de prohibiciones judiciales al presidente, y entonces retrocede. Creo que la defensa de Castillo está probando sus propios límites. Y en la estratagema que están montando, el área en la que intentan, o alguien intenta permanentemente acumular fuerzas, es la de cambio de posiciones. Policía, Procuraduría. En la policía no han podido definitivamente. En la Procuraduría lo intentaron y no están encontrando a quién. Entonces, probablemente de ese lado lo que nos encontremos en los próximos días sea un nuevo intento por controlar la Procuraduría General de la República. Se dice que las discusiones sobre la ley del presupuesto nacional son otro espacio en que el gobierno quiere golpear a la Fiscalía, pero esos son intentos que, como digo, se limitan. Si la Fiscalía lograra, de la crisis que comienza, una autorización clara e indiscutible para llevar el procedimiento a otra etapa, en el lenguaje legal le decimos investigación preparatoria, pues entonces las posiciones serían mucho más claras a favor de la Fiscalía en este debate. Pero de nuevo, como comentamos con Mirko, esta no es una escena que concluya en el binario se queda o se va. Esta es una escena de posiciones en las que todavía los tiempos van a estar fuera del rango de expectativas de ese sector de la ciudadanía que lo que quiere saber es si finalmente se va, ¿no? Perfecto. Y en lo estrictamente político, es una pregunta política esta, en realidad, ¿cómo ves la respuesta de Castillo? Tú dices que Castillo está probando las aguas, como dicen los gringos, ¿no es cierto? Y viendo qué pasa, aprendiendo. Pero aparte de eso, que yo tengo la sospecha que es un camino estratégico que le dictan sus abogados, en realidad, ¿cuál es el camino personal? Es muy sorprendente en esa conversación que tenemos, estamos hablando de un presidente que va a ser acusado en el curso, digamos, de la próxima semana, y que está como loco para poder ir a viajar a Europa, por ejemplo, ¿no? Y que le den permiso para salir. ¿Cómo funcionan esas cosas en él? Yo tengo la impresión que Castillo, deliberadamente o no, es decir, sea que lo ha teorizado o que simplemente es un impulso, está tratando de imponernos una forma de ser presidente. Es decir, está intentando que aceptemos que se puede ser presidente con un estilo de actividad semejante al que reveló, ya estaba en el Congreso, el caso Mamani, ¿no? O sea, de varias maneras. Quiero presentar la historia de esta manera, pero no, por favor, que no se lea unidireccional. En el 14 y en el 15, con la campaña de la Fiscalía sobre gobernadores regionales, nos enteramos cómo estaban pasando las contrataciones y las manipulaciones sobre el presupuesto en regiones y municipios. Con los videos Mamani, nos enteramos que ese modo de reemplazar, redunda en esto, la representación por gestión de intereses estaba instalado en el Congreso. Y con el verticalismo que tenía, Pedro Pablo Kuczynski, que estaba tratando de manejar eso a su favor en un recuento de votos para vacancia. Con Castillo ese modelo se instala en Palacio de Gobierno. Y creo que Castillo está intentando que aceptemos que esa es una forma de ser presidente y que puede ser presidente así, con Zarratea, con Pacheco, con el avión presidencial, hasta el 26. De modo que en adelante el modelo exista y las personas voten por ese modelo. Creo que subsistir es vender ese esquema. Y eso me parece especialmente perverso, ¿no?
Además de que implicaría que lo más pronto se lleve a cabo de una vez una reforma constitucional sobre este artículo 117, porque ese es el meollo de toda esta situación desde el 2016. O sea, parece que es lo más urgente que tiene el Perú como agenda para ser viable. Creo que así, de hecho, el caso Mamani desemboca en la derogación de las inmunidades parlamentarias. No es una relación mecánica o automática, pero el entorno del caso Mamani termina expresado en que el Congreso derogue las protecciones a los congresistas. Déjame hacer una broma histórica. En 1828, la que llaman la madre de todas las constituciones, disponía que el presidente tenga el mismo trato y las mismas inmunidades que un congresista. Entonces, si las inmunidades parlamentarias han desaparecido de nuestro firmamento, lo siguiente, como bien dices, sería que nos planteemos seriamente la derogación del 117. Ya no solo su reforma, sino su derogación, y dejemos el procedimiento en manos de la Fiscalía y de la Corte Suprema. El Congreso, creo que en esta escena ha demostrado que en las actuales circunstancias no agrega ningún valor en este tipo de debates. Entonces vayamos por esa corriente de opinión, porque, o sea, a lo que vamos es que hasta que existe ese artículo, el Perú es inviable, porque podremos estar, como tú dices, legitimando una forma de existir. O sea, con todo el aparato cuestionado, con un presidente que se corre, que hace ajedrez, o sea, esto es, pero... Te anticipas a mi apuesta. De hecho, mi apuesta viene en punto a que el Congreso abra el procedimiento contra Castillo sin todavía discutir si lo podrá acusar o no en el futuro, y que en paralelo note que lo que tiene que encarar no es solo la multiplicación del ruido alrededor de las investigaciones de la Fiscalía, sino claramente dos reformas que el sistema necesita. Una es autorizar a la Fiscalía claramente, para que no haya más dudas, a acudir a un juez para restringir el comportamiento o limitar el comportamiento del presidente, y la otra es discutir si vamos a mantener el 117 o simple y llanamente lo derogamos. No sé si mi pregunta es redundante, pero ¿cuál es el futuro del gambito legal contra la fiscal de la Nación? ¿Eso tiene las patas cortas? ¿Eso puede avanzar? ¿Cuánto le puede rendir a Pedro Castillo? Bueno, en realidad no es solo Castillo el que reclama reacciones frente a el modo en que la fiscal de la Nación abordó los problemas de las designaciones al principio de su mandato, ¿no? Yo prefiero discutir cuál va a ser el destino de los reclamos de Diego García Sayán, Cruz Silva, el ex fiscal Víctor Cubas, respecto a ese proceso. En los hechos, yo todavía espero, es también mi voto, que la fiscal de la Nación note que necesita darle una solución institucionalmente estable al caso de su hermana. Mi impresión es que además en la agenda de herramientas que tiene la Fiscalía de la Nación hay una muy clara para lograr ese equilibrio, es nombrar un fiscal ad hoc. Y dentro del staff de los fiscales que todavía están al caso de su hermana, hay gente muy importante, pero prefiero no decir nombres porque son cuestiones que tiene que resolver la Fiscalía, de personalidades totalmente independientes, insobornables, imposibles de presionar, que podrían tener esa posición, la de fiscal ad hoc, para el caso de la o las hermanas de la fiscal de la Nación, y que podrían estabilizar un poco los ánimos. Yo creo que una salida institucional bloquea lo que desde mi punto de vista es un falso problema. Esto no debió pasar y se puede resolver. Que no se resuelva acumula observaciones serias, y quiero pensar en esas. Por el lado de Castillo, sus denuncias solo van a existir mientras el impasse institucional subsista, porque sus denuncias solo tienen peso en la medida en que esos otros sectores, no vinculados a él, repito, y de los reporteros, el propio Víctor Cubas, encuentren en estas observaciones, y las encuentran, un tema serio que se está postergando. Mi llamado entonces es que se resuelva, y se resuelve con un fiscal ad hoc, y ya está. César, y quisiera que puedas ahondar un poco en la decisión de la Fiscalía. ¿Por qué presenta en este momento la acusación? ¿Pudo esperar más, acumular más evidencia? ¿Y en qué cambia el proceso, el país, el proceso político, jurídico, etcétera, a partir de la presentación de esta acusación? ¿Es un hito en el proceso que cambia en qué cosas? ¿Y por qué presenta en este momento la fiscal esta acusación? Bien, esto proviene de un problema técnico que creo que se puede explicar fácilmente. Mi impresión es que la fiscal de la Nación no se siente del todo cómoda con el formato que tiene, que en la ley de procedimiento se llama investigación preliminar. En teoría, la investigación preliminar es solo el aviso de que algo parece sospechoso. Mi lectura es que la fiscal de la Nación quiere hacer una declaración más fuerte. No solo hay algo sospechoso, sino que hay un caso en forma, en marcha, y tengo el derecho convalidado de acudir a un juez para obtener restricciones. Eso, en el lenguaje del procedimiento, se llama investigación preparatoria.
Yo creo que el resultado práctico para la fiscal de la Nación es obtener una autorización indiscutible para pasar esa estación y poder dirigirse a un juez, por ejemplo, para que un juez prohíba que el Ejecutivo adopte medidas sobre el equipo de investigación, o para que un juez autorice escuchas telefónicas. Ese tipo de cosas que pueden ser imprescindibles en este momento, siento que la fiscal de la Nación no las está queriendo hacer en el formato de investigación preliminar y que necesita una aprobación institucional más fuerte. Por eso una de las dos entradas que creo que tendría que considerar el Congreso en la estación que puede comenzar está en reformar las reglas del procedimiento para poder autorizar a la fiscal de la Nación a pasar también a esa segunda etapa, mientras revisa, lo decíamos con Maite, la subsistencia o la necesidad de mantener o derogar el 117, que es el gran fantasma de este proceso, ¿no? Pero pasar a esa segunda etapa ya es tener a un presidente mucho más mellado. Digamos que la fiscalía podría pedir al juez, en ese caso, impedimento de salida del país, arresto domiciliario y cosas como esas para el presidente, lo cual ya entramos en un momento como un presidente muy extraño. Un presidente atado de las manos, ¿no? Pero un presidente que ya no podría volver a intentar hacer cosas como derribar el equipo de investigación del coronel Colchado. Entonces sí, de hecho el debate último ha sido desarrollado entre quienes, además de Luciano López, Carlos Caro, yo mismo, sosteníamos que algunas de esas cosas ya se pueden hacer con investigación preliminar. Lo que noto es que la Fiscalía no ha quedado convencida, no se ha sentido cómoda de, por ejemplo, pedirle a un juez que intervenga en el caso de Harvey Colchado. Mi lectura es que no se siente cómoda porque está en esta estación que se llama investigación preliminar y que para la Fiscalía significa casi un caso medio disminuido. Y entonces, claro, el punto de transacción está en que dé el salto y pueda pasar esta otra estación que le dé más confort para que si el presidente lo intenta de nuevo, algo como lo de Colchado, pueda ella pedirle a un juez que le prohíba proceder sin ninguna discusión legal de por medio. Eso es lo que creo que está intentando hacer, entrar a una estación que no tenga debates legales. Por eso mismo es que me parece tan importante que se resuelva al mismo tiempo el caso de su hermana. De modo que si vamos a pasar a esta figura que has descrito como un presidente atado de manos, entonces podamos pasar sin que la Fiscalía tenga al mismo tiempo asuntos que le hacen innecesariamente ruido alrededor. Interesante. Y solamente una última pregunta. ¿Y el tema de la suspensión del presidente, cómo entra aquí? Creo que ese es el gatillador, ¿no? El debate sobre la suspensión judicial del presidente, no la parlamentaria, que ese creo que no tiene ninguna viabilidad, la judicial, creo que ha funcionado con Castillo como el ajo funciona con los vampiros. Es decir, cada vez que se ha puesto sobre la mesa, ha retrocedido. La entrega de la hermana, la desactivación del ataque contra Colchado, creo que son las muestras más fuertes. Pero al otro lado, la Fiscalía de la Nación no lo ha usado. Y noten que en la narrativa de la Fiscal de la Nación no hay una sola palabra sobre suspensión judicial del presidente, ni a favor ni en contra. Y sin embargo, del mismo debate surge, lo decían ustedes hace un rato, Augusto me parece, surge esta noticia sobre la denuncia de la quincena de octubre. El artículo de Ricardo Uceda es del tiempo que se estaba discutiendo la suspensión judicial. Por eso yo leo que la Fiscalía lo que ha hecho es decir, ok, sí necesito un juez, pero dos, no me siento cómoda con la preliminar, me voy a preparatoria, Congreso, voy a presentar una denuncia, ustedes empiezan a discutir esto institucionalmente. Muy bien, pues César, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final del programa. Ha sido muy, muy útil para nuestra audiencia y para nosotros poder contar con tu ilustrada visión de las cosas y qué es lo que puede ocurrir en un momento en el cual la política peruana se pone candente. Muchísimas gracias. Encantado, gracias. Muy bien, y esto es todo por hoy en 4D y nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana. Que tengan una buena semana.